Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el Padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy hablaré de un tema un poco raro, el infantilismo. El infantilismo es una enfermedad mental que padecen algunas personas que no maduran mentalmente. Según estudios de psicólogos, Binet y otros, el ser humano tiene un desarrollo normal de infante, de niño, de adolescente, de joven y de adulto. Vamos a ponerle en esas etapas. El niño, el infante, se toma ordinariamente hasta que empieza a tener, desde que nace, hasta que comienza a tener uso de razón, como a los 7 años. Ya aprendió a hablar, ya va a la escuela, ya trabaja en algunas cosas, ya ayuda en la casa, ya se vale en cierta manera por sí mismo, tiene sus amistades, juega, es una personita. ¿Y cuáles son las características de un niño? En primer lugar, pues que no tiene ninguna prevención, no tiene experiencia. Y esa falta de prevención y de experiencia se le tiene que ir quitando para que pueda desenvolverse, desarrollarse, actuar, no de acuerdo, vamos a decir, a la nada, sino a un aprendizaje que va en continuo crecimiento y superación. Bueno, pongo un ejemplo muy sencillo. Al niño hay que enseñarle que hay un lugar para defecar, para hacer sus necesidades biológicas. Naturalmente que al niño normal, pues él orina cuando tiene necesidad y se zurra también. Pero luego, cuando ya se puede mover y puede ya entender, se le pone pañal y se le va diciendo que tiene que ir al baño y que no que él vaya, sino que avise que necesita ir al baño. Ya esa es una buena señal, ya maduró en cuanto a siquiera a darse cuenta que necesita que lo lleven a un lugar donde se defeca. Me van a decir, padre, pues eso los animales no necesitan aprenderlo. Si uno compra un gatito, entonces le van a recomendar, compre una cosa donde ponga una arena. Y uno dice, ¿para qué? Porque el gatito va a buscar un lugar donde pueda esconder sus heces. Y en el pavimento no, bueno, a veces puede dar una risa porque algunos animalitos pues no encuentran dónde, y en el piso liso y totalmente duro, pues están rascando antes de orinar y antes de defecar. Y entonces quiere decir que el animalito no encontró el lugar, sabe lo que tiene que hacer, pero no encontró el lugar. Bueno, entonces ya con la arena, el animalito busca dónde poder escarbar y poner su orina. Perfectamente, que sea de pequeño, pues también se orine donde sea. Bueno, pero el animalito no necesita que lo eduquen, necesita que
le muestren dónde hacer sus cosas. Y sí, bueno, es que tiene que tener un solo lugar por prevención para él mismo. Las heces y la orina lo delatan. Por lo tanto, si hay un perro y el perro encuentra la morcilla del gato y el olor de la orina del gato, lo va a buscar y lo va a matar. Bueno, entonces ahí está una explicación animal de por qué aún los animales no defecan donde ellos quieren o donde sería más fácil. Pónganse a pensar en unas golondrinas. Las golondrinas hacen un nido perfecto, no necesitan que nadie les enseñe, ellas ya saben. Y también las golondrinas son sociales y sociables y se protegen unas a otras, y a veces las tías o las primas ayudan a la que tiene un nido, le ayudan a construirlo, le ayudan a defenderlo. Y también, bueno, cómo defienden las golondrinas un nido, defecando sobre los posibles depredadores, porque su excremento puede tener sustancias nocivas para el depredador. Bueno, entonces ahí está una explicación. Pero luego ya nacieron los pollitos de golondrinas. Cuando ellos van a zurrar, sin que nadie les diga, se voltean hacia el vacío y zurran fuera del nido. Entonces su producto ese de la defecación cae al piso, lo que molesta a muchas personas bastante. Bueno, entonces estoy nada más comparando la niñez, la infancia de algunos animalitos y del ser humano. El ser humano necesita más ayuda, porque una sola vez no le forma, no le educa. Necesita que vaya creciendo y se vaya atendiendo en la educación hasta que ya el niño no se orina en la cama y también ya va al baño. Se orina en la cama, entonces quiere decir que tiene un problema emocional, por supuesto. El orinarse en la cama es una señal de que algo no está bien en la mentalidad del niño. También chuparse el dedo. También chuparse el dedo denota algo, un desprecio de la madre, un maltrato, un miedo al padre, alguna cosa. Porque chuparse el dedo, eso no es normal. Bueno, el niño no tiene nada en sí de cultura, tiene lo de la naturaleza, pero es insuficiente. El ser humano nace también muy inmaduro físicamente, no ve borroso. Su comunicación principal es el tacto de su piel con la piel de su madre y de las otras personas. El latido del corazón de su madre, que escuchaba cuando era un embrión y luego un feto. Entonces el niño, cuando nace, necesita el contacto de la piel con su madre y oír el latido del corazón que ya sabe y que le da confianza. Después el niño se comunica o va formándose con los olores de la casa, de las personas, de los lugares, de los objetos, de las comidas. Y por eso aún uno tiene unos gustos que se formaron en la infancia. Esos gustos
son los de la infancia y se dice que son los de la cultura y son los del terruño. Por eso la comida de la madre ordinariamente es la más sabrosa. Y cuando alguien se casa, quisiera que su esposa, un hombre, cocinara como su madre. Bueno, entonces la educación de un niño es lo principal y una educación progresiva. Cuando una persona no tiene una educación progresiva en sus capacidades físicas, por ejemplo, la gimnasia, el ejercicio, los juegos, los cantos, el, el intercambio que tienes con su cuerpo, con los demás, eso también hace madurar a los niños. Pero el infante todavía no está capacitado para hacer trabajos pesados y menos trabajos intelectuales. Puede ensayar esas cosas que tiene, por ejemplo, los dibujos, las pinturas, la plastilina, y de ahí puede surgir el inicio de un artista. También la lectura, por supuesto, ya cuando se llega a cierta edad, con 7 años, ya no solamente la información le viene por la nariz, por los oídos, por los ojos, por la piel, por la boca, sino también le viene ya una información de comunicación que en su casa es mínima. Y en la escuela va aprendiendo, se va abriendo a muchas cosas, y si en esa etapa temprana se le enseñan lenguas y las ciencias en su forma más sencilla, ese niño tendrá la capacidad a futuro de proseguir en el crecimiento de su educación y se vuelve un autodidacta. Auto es el mismo. Lo de ser didacta es enseñar, se enseña a sí mismo. El autodidacta aprende de los demás cómo aprender, pero luego ya no necesita que le estén diciendo, sino que tiene como una curiosidad, como algo que lo incita a conocer más. Por eso en los niños las películas y los libros y los juegos de aventuras son esenciales. Ahí también se siembra el sentido de la grandeza. Bueno, pero un niño no puede ser responsable de nada, porque el niño no tiene la capacidad de ser responsable y se le impiden ciertas acciones que lo ponen en peligro a él y que ponen en peligro a su familia. Por eso, cuando los niños están pequeños, pues están vedados, como dicen por acá, están prohibidos para él los cerillos, el encendedor y todo tipo de objeto punzocortante. Y también se cuidan las tomas de corrientes con protectores para que el niño no vaya a meter los dedos en un enchufe y vaya a perecer electrocutado. Se tapan los pozos, las pilas, para que el niño no vaya a caer en un lugar de esos, no sabe nadar y muera ahogado. Hay muchas cosas, quienes cocinan pues ponen los mangos de las vasijas hacia adentro y no hacia afuera para que a ningún niño alcance y jale aquella cosa y le caiga el aceite hirviendo, o una olla de frijoles. Bueno, entonces, ¿qué es el infantilismo? El infantilismo es la enfermedad de la irresponsabilidad.
El que tiene el problema del infantilismo siempre quiere depender de los demás. Y de hecho, muchas mamás hacen a sus hijos infantilistas. Les dicen con quién se junten, les ponen horarios. No digo que eso esté malo, lo malo está hacerlo demasiado fuerte. Les escogen la novia y la mamá tiene que dar el visto bueno para con quién se va a casar su hijo. Y en el caso de las culturas indígenas, hacen a las niñas siempre como eternas niñitas infantiles, las enseñan a obedecer todo, no las hacen crecer en sus decisiones, las hacen sentir que son menos y que son un objeto con el que pueden comerciar. Entonces el novio, bueno, que la pretendan, que son viejillo, que ya está más para allá que para acá, y es el riquillo o el cacique, y entonces la compra con una fanega de maíz, un tractor, una camioneta, unos animales. Los papás que son malos quieren que sus hijos sean inútiles y los van a usar como productos negociables y vendibles. Bueno, entonces, cuando una persona quiere progresar, necesita que se le den responsabilidades de acuerdo a su edad y que no se le regañe ni se le frustre cuando no lo puede hacer. ¡Te lo dije! Dios mío, a un niño, ¿para qué decirle esas tonterías? A la mamá o al papá se le va a decir y gritar en un oído: tú lo sabías, ¿para qué te haces? ¿Por qué dejaste a este niño que cuidar el agua que estaba hirviendo? No te hagas inocenta, no te hagas inocente. Bueno, la responsabilidad creciente. Y aquí también está, pues, tener confianza en los hijos y aceptar que se van a equivocar porque es la única forma de aprender. Echando a perder, se aprende. También está en la conciencia de uno mismo. Y cuando los padres de uno le muestran respeto y también los padres le enseñan a uno respeto. Miren, en este canalito hay muchos videos, pero ahí está uno, cómo algunos padres enseñan a sus hijos algunas cosas, actuándolas, por supuesto. Los japoneses y todos los orientales son muy ingeniosos para eso. Está un niño con su celular, porque también, bueno, en la cultura esta de la gente riquilla, pues un celular es indispensable aún para un niño. Y está con el celular y le ponen la comida al niñito y no la toca. Entonces el papá saca su celular y la mamá va y le quita el celular y hace como que lo golpea. Y el niño inmediatamente suelta el celular y se pone a comer. No hubo necesidad de regañarnos, de pegarle ni de nada. Aquí en el canalito está lo de la violencia contra la mujer, que van en un coche y entonces los papás van a enseñarles a los hijos cómo respetar a las mujeres. Y el hombre le dice a la esposa: estás bien fea o algo así. Los chiquillos pelan los ojos y ya uno se atreve a decir: no trates así a mi mamá. No, no está bien. Y ya el papá ya apapacha a su esposa y le dice al niño que era una forma de
enseñarle que no se debe de hacer eso que él hizo y que él tampoco lo va a volver a hacer. Que él hizo eso para no golpear, no usar malos métodos. Y está como la de la perra y su hijito que anduvo por allí ruñendo los cables de la computadora y sale con que el de la impresora casi lo acabó todo. Entonces va el dueño de la perra y de la perrita y de la impresora o del perrito y le quiere pegar, le enseña a la mamá el cable. El señor le enseña a la perra el cable y señala que su hijo lo mordió y le va a pegar. Y entonces la mamá pone la pata o la mano sobre el perrito para que no le pegue. Bueno, hasta los animales pues tienen una capacidad de educar, pero no de crear infantilismos. La mamá osa, cuando va por un terraplén de hielo, ella lo sube y el osesno no puede, pero tiene que subir. Ella no va y lo agarra y lo sube. Él tiene que subir. Tantas veces tenga que intentarlo, son necesarias esas veces. Los pollitos de patos que están muy altos y que el primer aprendizaje es aventarse al vacío sin plumitas, sus plumitas muy pequeñas, sus alas también desplumadas. Ya van a dar el primer golponazo allá en el suelo. Y los que sobreviven, pues son los que se educaron y los otros no se educan y entonces ya. Y así se van enseñando cosas. Yo simplemente les digo que la responsabilidad creciente, la confianza creciente en los hijos, la paciencia. Pero ahora me van a decir, padre, y cuando un adulto se porta así, bueno, yo creo que es lo peor que pueda tener uno, un adulto infantilista, caprichoso, irresponsable, agresivo, con rabietas, con agresiones, con palabras ofensivas, que no trabaja, que hay que darle de comer, que hay que lavarle la ropa, que hay que plancharla, que hay que darle todo. Bueno, el infantilismo, bueno, ahora, un hombre que no maduró, un joven, pues va a buscar a una chamaca que sea como su mamá, que lo siga consintiendo como un ser infantil, que le perdone todos los errores y que le aguante todos los maltratos. Así de simple. Y el que tiene ese mal del infantilismo no es responsable de nada. Y cuando los papás no entienden, lo rescatan de todo lo que produce su falta de responsabilidad, de madurez, de querer enfrentar la vida. Y pues es terrible vivir con ese tipo de personas. Yo he vivido con ese tipo de personas. Un día amanecen de buenas, otro día amanecen de malas. Quieren que uno les adivine lo que piensan, lo que quieren. Y luego agreden de pronto. Allá en Villa Victoria, cuando era seminarista, había un secretario, el padre Polo, que era el señor cura. Y un día de buenas a primeras me dijo, ¿y por qué no me hablas? Yo sí le hablaba y todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No, pues, bueno, una persona infantilista. No les digo la razón por la que se puso de ese modo, pero ya se la imaginarán. Bueno, lo voy a decir. Era un jotito, perdón, era un homosexual. Y como ya lo traían allá entre la raza, que ya ven ustedes cómo es de terrible,
Y él pensó que yo había oído esas cosas. Bueno, yo ya sabía desde antes yo que me iba a andar fijando. Además era una persona, y una persona muy eficaz. Hasta eso. Entonces, pero las personas también proyectan sus inseguridades. Voy a leerles sus mismas proposiciones, sus mismas opiniones, porque ya me pasé del tiempo que ordinariamente pongo. Malena Orduña, saludos padre. Igualmente Malena, buenas noches. Maritere, hola padre, buenas noches, bendiciones para usted, igualmente para ti Maritere. María Emilia González, buenas noches padre. Buenas noches María Emilia. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis, a todos saludos y bendiciones. Sí, muchas gracias. Te agradecemos tu buena voluntad. América Seúl, bendiciones, Padre. Igualmente para ti, bendiciones, América. Maritere, hoy sí me llegó notificación, Padre. Saludos, buenas noches y bendiciones para todos. Pues les estuve diciendo que me llegó un correo donde me advertían ciertas cosas y esto y aquello, pero quién sabe cómo había allí un botón donde decía que borrar todo y que llevar al inicio de lo que era esto. Automáticamente lo hice y parece que se quitaron algunas trabas para que esto funcione. José Ábalos, buenas noches, Padre José y fiel comunidad. Bendiciones para todos. Desde Fresno, California. Gracias, José Ábalos. Gloria Rocío Comparán Arroyo. Buenas noches, Padre. A los niños tenemos que enseñar para educarlos, para que no haya en cualquier parte y tenga respeto hacia los demás. Eso les toca a los padres. Bendiciones a todos y saludos. ¿Sí? Marimar Blanco, los animales nos dan maestría y doctorado de lo que es la vida, resiliencia, desapego, libertad, ejemplo, las águilas, las llamas, las jirafas, por mencionar algunos. Sí, Marimar, así es. A mí ya sabemos que las águilas, cuando llega a su ciclo normal de, vamos a decir, de muerte, porque les crece el pico demasiado y ya no pueden cazar. Entonces la que quiere vivir otro tiempito necesita arrancarse ella misma el pico y ayunar mientras le sale otro. Quizá también eso nos enseñe a quitarnos lo que ya nos estorban, que nos duela, y privarnos de aquellas cosas que no nos dejan crecer. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches. Alfonso Martínez, igualmente. Gloria Rocío Comparán Arroyo, Padre, hoy tenemos que educar a los nuevos padres, porque hoy tenemos niños de cristal, porque se les deja hacer todo. Son niños muy berrinchudos y atontados, todo se les da. Sí, es cierto. Velasco Pedro, buenas noches, Padre, buenas noches, comunidad segura. Cuando era niño despertaba llorando y le gritaba a mi mamá. Sentía que caía a un pozo profundo. Eso duró muchos años hasta mi adolescencia. Sí, Velasco Pedro, son temores inconscientes, porque un niño no puede tener temores conscientes. Bueno, los temores, vamos a decir,
que allí están siempre es si me quieren, si no me quieren, si me van a dejar solo, etcétera. Y en los sueños se descarga todo eso, pero también quiere decir que caer en el vacío era una señal, yo no soy psicólogo, ¿eh? Era una señal de un cierto desamparo, no porque fueran de tus padres, sino porque tú lo sintieras. En el inocente nace o se hace, depende. Hay personas de verdad muy sencillas y hay otras enfermas que no están bien de sus facultades, están muy reducidas, y hay otros hipócritas. Entonces el hipócrita se hace el inocente. María Emilia González, ese tipo de personas inmaduras e infantiles, ni para el sacerdocio ni el matrimonio. Luego por eso hay tanto divorcio y quienes pagan los platos rotos son los hijos que de igual manera. Sí, también acá entre nosotros. Si tenemos a un inmaduro, uy, es terrible cuando es el encargado, el obispo o el párroco, pues no sabe uno qué hacer porque depende de sus gustos y disgustos y de lo que le digan y lo que no le digan. Y no se le puede adivinar, por supuesto, pero esos obispos y sacerdotes son muy poquitos. Adriana Chávez, buenas noches, Padre José y con la comunidad. ¿El infantilismo puede darse por un daño neurológico? Bueno, allí mira, Adriana Chávez, ya eso no, es posible como posibilidad, pero ya eso tendría que estudiarlo primero, pues un psicólogo, y según él, pues recomendaría, al buscar las causas, pues recomendaría cosas, estudios, pues, o psiquiatra. Pero también, bueno, si es cuestión del cerebro o de alguna falla nerviosa, pues esa es más fácil de componer, entre comillas, porque hay fármacos, pues pastillas y todo lo demás, drogas, que ayudan. Pero si es cuestión psicológica, de la mente, de las emociones, de la memoria, de los malos recuerdos o de la falta de educación, pues ahí es otra cosa. El problema está, con Adriana Chávez, cómo convivir con ese tipo de personas sin estar continuamente en problemas, en dificultades, en sentimientos de culpa. Alejandro Torres, buenas noches, padre. Buenas noches, Alejandro. Enriqueta Vallejo, buenas noches, padre y comunidad. Padre, soy hija de campesinos y siempre recibí ejemplo de buena educación y honestidad a pesar de su humildad. Sí, Enriqueta, la educación no se tiene por el dinero, se tiene por la formación. O sea, hay gente educada, rica y pobre. Y hay gente grosera, rica y pobre, por supuesto. Y hay un montón de complejos. Complejo quiere decir como una tendencia incontrolable a. El infantilismo parece que es uno de esos. Aportarse una forma de ser incontrolable, de portarse como un irresponsable. Seguramente que la mayoría de los adictos tienen algo de esto. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para usted y toda la comunidad segura. Bonita noche para todos. Igualmente, Esperanza.
América, yo admiro ese proceso de vida del águila, me encanta ese animal, sí, pero si no lo aplicara a su vida, yo creo que lloraría lágrimas de sangre. Fernando Hernández, saludos padres, saludos a todos, ánimo, bendiciones. Sí, no nos desanimemos. La generación de cristal tiene otras circunstancias, son incomprendidos, se sienten. Gracias, Eneo. Malena Orduña, muy acertados sus comentarios acerca de este tema, padre. Sí, porque esta enfermedad del infantilismo, sea por daños cerebrales, sean por daños de educación de los padres, o también sean por problemas personales, pues al final esa persona infantilista necesita mucho cariño, pero también necesita ponerle límites. Y es lo que es muy difícil. Velasco, pero sí, después a los 17 años tuve un accidente y quedé discapacitado. Ahora tengo 57 años. Eso no. Bueno, no es que sea, porque a un adolescente le falta tener una capacidad de juicio anterior, de juicio presente y de juicio superior. Entonces, pedirle a un adolescente que sea previsor o que se cuide es demasiado. Entonces, los accidentes ordinariamente de ese tipo no son culpables o culposos, dicen pues que cause una culpa, o son accidentes impredecibles. Velasco, Pedro, ese fue mi temor, lo que pasaría después. Pues sí, y hay cosas que uno tiene temor de siempre, y le pasan cosas y entonces se preocupa por las consecuencias. En el infantilismo se usa porque funciona, dijo un terapeuta. Sí, pues es un modo también de abusar de los demás. Bueno, y el día que no funcione, este tipo de infantilistas o se suicidan o matan o hacen cosas terribles. En Eva Tarzán lo llamaban salvajes los ingleses, que sí son salvajes. Bueno, vamos dejando ahí eso de quiénes son salvajes y quiénes no lo son. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, pues mañana estaremos en este canalito a las 9 de la noche. Chilito Piquín, buenas noches, padre, saludos cordiales para usted y todos sus seguidores. Parece que la violencia ya está incontrolable y parece que va creciendo y el gobierno no hace nada. Tienes razón, mañana hablaré de que la violencia es incontrolable y en realidad es en todas partes. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.